Excelente mañana para todos nuestros queridos oyentes. Una vez más en Noticias Perú, edición matinal, hablaremos sobre un sector muy fundamental para nuestro Perú. La minería en la actualidad se mantiene como uno de los pilares fundamentales de la economía peruana, contribuyendo en el PBI un 11% de la producción total, generando ingresos fundamentales para inversiones en infraestructura, educación y servicios públicos. Además, generó empleo en diversas regiones para los ciudadanos. Conforme a esto, las contribuciones han sido las siguientes entre el año 2022. La minería metálica creció más del 19% en junio y acumuló un crecimiento del 11.9% en el primer semestre, mitigando la desaceleración de otros sectores. Además, el 57% es el valor de las exportaciones de la minería, siendo un 66.000 millones de dólares. Podríamos afirmar que las exportaciones mineras constituyen una parte sustancial de los ingresos de divisas, fortaleciendo la posición financiera del Perú en el ámbito internacional. Esto contribuye al 11% de la inversión privada, 11% de la producción total, 8% de ingresos fiscales, 5% de empleo. Podemos ver conforme a esto los minerales principales que han sido de exportación fueron los siguientes: cobre un 52%, oro 27% y el zinc del 7%. El desarrollo de la actividad minera es fundamental para la economía peruana. Según el Ministerio de Energías y Minas, entre el 2017 y el 2021, el aporte de la minería significó el 16% del Producto Bruto Interno Nacional, en tanto que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energías ha explicado que entre el 2012 y el 2021 el sector minero aportó al país más de 40.000 millones de soles por concepto de canon y regalías. De acuerdo con el Ministerio de Energías y Minas, para los meses de enero a julio de 2021 el sector minero empleó de manera directa a un total de 216.290 trabajadores, lo que evidencia un incremento del 27% con relación al mismo periodo de 2020. Cabe resaltar que entre los años 2011 y 2020, el empleo que generó esta actividad tuvo un crecimiento acumulado del 4.4%. Según Teodoro Crisólogo, la problemática que podemos ver se divide en dos partes, en producción e inversión. Hablando de producción, en el año 2022 se registró una caída del 0.3%, ya que a inicios de ese año hubo una caída de alrededor de 2.8%. Sin embargo, esto mejora a finales de año, porque se revela que en el sector minero fue el que ayudó a evitar la caída económica en el Perú. Uno de los factores de esto fue la inversión en el proyecto Quevalleco, el cual finalizó el año produciendo alrededor de 30.000 toneladas métricas por mes, siendo una contribución significativa que permitió que el sector termine el año creciendo a tasas de casi 11%. Por esa razón, el Banco Central de Reserva espera un incremento alrededor de 8% para el sector minero para inicios del año de 2023. Esto para el caso de producción, pero ahora hablando en caso de inversión, sigue habiendo una problemática, ya que a finales de año no hubo un proyecto como Quevalleco, el cual ejecutó inversiones y obras, lo que causó que el sector de inversión minero terminara cayendo a tasas de alrededor del 13% en el último trimestre del año 2022, y este resultado podría prolongarse a inicios del año 2023. Por esa razón, el Banco Central de Reserva tiene estimado que la inversión privada y minera caería a alrededor del 16% en este año 2023. En el año 2021, las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico, impulsadas por el nuevo ciclo de precios altos de minerales, especialmente del cobre, superando los 40.000 millones exportados a precios actuales. A pesar de que en el 2022 las exportaciones de minerales superaron con creces los valores registrados hasta el 2020, no lograron igualar los niveles alcanzados en 2021. Ese fenómeno se atribuye principalmente al descenso en el precio promedio de los minerales clave exportados. Además, en diciembre del 2022, las protestas a nivel nacional, particularmente intensas en el sur del país, impidieron el esperado crecimiento en las exportaciones mineras. El bloqueo de carreteras y la agitación social afectaron las operaciones de algunas de las principales mineras. El informe mensual del Instituto Nacional de Estadística e Informática indica que en junio del 2023 el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú disminuyó un 0,56% en comparación con el mismo mes del año previo. Esta fue la cuarta cifra negativa en el primer semestre del año. En el transcurso del año actual, la minería de metales ha experimentado un crecimiento acumulado del 11,9%, según el informe más reciente sobre la inflación del Banco Central de Reserva del Perú, publicado en junio. Se proyecta un crecimiento del 8.3% en la producción minera metálica para el año 2023, principalmente impulsado por la actividad en Quevalleco. Para el año siguiente se prevé un aumento del 2,4% en el Producto Bruto Interno del sector minero.
Perú es un país minero, aporta muchísimo a la producción, en promedio en los últimos años entre 8% a la producción nacional, pero aporta también muchísimo a las exportaciones. De hecho, se estima que casi el 60%, mucho más de la mitad de nuestras exportaciones, vienen de productos vinculados a la minería. Teniendo en cuenta lo que menciona la economista Mónica Muñoz, la minería sigue siendo un motor importante para el crecimiento económico peruano, pero según la agencia Bloomberg, advierte que Perú estaría encaminado a una recesión técnica. Sí, básicamente nos está diciendo que en promedio todas las actividades económicas están enfriadas, ¿no? Y una recesión técnica, la definición formal es que son 2 trimestres en caída de la producción, o sea, la producción está cayendo, no estamos produciendo más que el año pasado, sino producimos menos que el año pasado. Y el Ministerio de Economía y Finanzas y distintas agencias han pronosticado que sí va a haber una recuperación la segunda mitad del año, pero igual ahí vamos, en promedio en el año vamos a crecer muy poco, ¿no? La peor, digamos, proyección implica solo 1% de crecimiento. Entonces la minería es uno de los motores que todavía está más o menos prendido, pero si no hay nueva inversión, señores, ese motor en algún momento ya también ahí nomás va a quedar. Y es bien preocupante porque una inversión minera se ha estimado que un proyecto se demora entre 6 a 10 años a realizarse. Si hoy no hay nada, entonces imagínense que el próximo año va a haber algo. Recién en el 2029 vamos a ver resultados. Según lo que menciona Luis Miguel Castilla, exministro de Economía peruano en Rumbo Minero Noticias 2023, las medidas urgentes que debería tomar el actual gobierno, teniendo en cuenta que actualmente Perú se encuentra en una recesión económica, es lo siguiente. Yo creo que hay una serie de proyectos que requieren de verdad voluntad política, proyectos que son complejos, pero si se da la señal de jugársela por algunos proyectos mineros, por ejemplo, eso ayudaría rápidamente a implementar la ventana única digital que fue anunciada por el Premier ya hace tiempo y que implica un trabajo, digamos, de consistencia de varias entidades públicas opinantes. Lo segundo es apostar por una o dos reformas de fondo que por lo menos planteen una agenda de largo plazo y que se discuta con el Congreso de la República. Hoy día la visión es muy cortoplacista, es muy de dar dádivas, transferencias, que eso no mueve ciertamente la aguja. Y lo tercero es, bueno, ya si se ha invertido tanta plata pública, asegurar que efectivamente se gaste lo que se tiene que gastar, ¿no? Porque ya había una apuesta sustantiva presupuestaria. Entonces, ahora lo que toca es implementar y especialmente aprovechar que va a haber una demanda de reconstrucción post-niño y eso puede acelerar el crecimiento en sectores que son intensivos en mano de obra. Creo que todo esto significa que haya liderazgo, que haya diligencia y claridad en los mensajes que hoy día veo que el gobierno está un tanto confundido respecto a qué hacer frente a estos desafíos. Si bien es cierto, una mala ejecución del gasto público puede afectar el criterio multidimensional en la pobreza monetaria y social en el país. Ya la predicción es que vamos a tener un incremento de la pobreza, fácilmente 1 millón de pobres adicionales para el año, digamos, este año que movería la pobreza en torno a 30-31% de la población, similar a la época de la pandemia. Y como bien indicas, el acceso a brechas sociales sigue muy persistente. Entonces esto implica utilizar apropiadamente el canon, los recursos públicos, mejorar los expedientes técnicos y la capacidad ejecutoria de los gobiernos locales en particular, que ha visto un colapso en su ejecución en este primer año de gestión. Esperemos que entren en un segundo año, entren con mayor velocidad, porque de lo contrario la población con justa razón va a estar molesta porque no recibe nada a cambio.